bienvenidos a un nuevo capítulo de Gabo y Nati en Australia. Hoy día les voy a hablar un poco acerca de trabajar en Australia. Me imagino que te estás preguntando antes de venir a Australia si es muy difícil encontrar trabajo. Yo te voy a contar un poco acerca de mi experiencia personal una vez que llegué a Australia. Así que afírmate el cinturón y veamos si es muy difícil encontrar trabajo en Australia. Cuando llegué a Australia yo ya tenía 24 años. No sabía nada acerca del sistema, pero sí tenía familia que ya estaba acá, que eran mis primos. Y ellos tenían un poco de idea de cómo vivir acá y cómo buscar trabajo. Aunque me sentí un poco presionada de encontrar trabajo lo más rápido posible, lo intenté y muchas veces fue muy difícil encontrar trabajo. De hecho, pasé los primeros 3 meses sin trabajo, aunque postulaba a trabajos de distintas maneras. Encontrar trabajo en Australia puede ser fácil o difícil dependiendo de muchos factores. Si sabes inglés, obvio que va a ser mucho más fácil encontrar pega en Australia. Y si no sabes inglés, también puede ser que te vaya bien dependiendo del caso. ¿Tienes algún conocido? Si sabes de algún trabajo de que ya hablaste antes de llegar a Australia, ese tipo de cosas. Cuando llegues acá te vas a dar cuenta de que los trabajos más populares y los que pueden encontrar trabajo más rápido son del sector de hospitality, que es como servicio al cliente, ya sean restaurantes, en cafés, en retail, en un mall, cualquier tipo de esas pegas. La razón por la que muchos de estos trabajos son súper buenos es porque es mucho más fácil encontrarlos. Puedes ir directo al restaurante o a la cafetería y llevar tu currículum vitae o tu resume, como se dice acá, y entregárselo al manager directamente, saltándote obviamente muchos de los pasos que es aplicar online y tener que esperar. Uno de mis primeros trabajos los encontré a través de mi universidad. Yo llegué a estudiar a Australia primero cocina, así que me conocían ya y necesitaban gente para ser barista, que es hacer café. Así que me ofrecieron esa pega y obviamente la tomé porque necesitaba dinero. Me pagaban $20 la hora, lo que era súper bueno, y era solo los sábados de 7 de la mañana hasta 5 de la tarde. Mi segundo trabajo lo encontré a través de una agencia. Esta agencia se dedicaba específicamente a encontrarle trabajos a gente que quisiera ser parte de la agencia. Entonces me inscribí por internet y después me llamaron y tuve una entrevista. En la entrevista me preguntaban cosas como qué experiencia tenía, qué tipo de trabajos me interesaban, cómo era mi inglés. Lo mejor que tú puedes hacer una vez que llegues es ser lo más transparente posible. Si tú no tienes buen inglés, ellos te van a poner en un lugar que sea mucho más fácil para ti desenvolverte. Entonces, como la agencia te encuentra trabajo basado en el tipo de trabajo que tú quieres tener, mayoritariamente en el área de hospitality o servicio al cliente, cómo funciona es que te mandan un mail cada semana diciéndote el tipo de trabajo que están disponibles ese fin de semana. A veces son trabajos más largos como de todo un fin de semana o 2 semanas, pero la mayoría son de eventos. Por ejemplo, si viene un artista famoso a Australia, te van a llamar y te van a decir: hey, necesitamos gente que sea barista por esta noche desde 6 de la tarde hasta 10 de la tarde. Lo bueno de la agencia es que puedes decir que sí o puedes decir que no. Obviamente, si estás buscando pega, la idea es decir que sí lo más posible, porque lo bueno de las agencias es que te pagan mucho mejor. Por ejemplo, te van a pagar $20 a $25 la hora en un día de semana, 30 a 35 un sábado y quizás unos 40 un domingo o hasta $45, $50 en un public holiday, que es un feriado. Otra manera de encontrar trabajo en Australia sería a través de sitios web. Esta manera de encontrar trabajo es para las personas que quizás no están tan apurados de encontrar trabajo. Pues puede tomar más de 3 semanas o un mes a que te llamen y que tengas la entrevista y completar todo el proceso de entrevista. Así que obviamente yo lo recomendaría para ti una vez que llegues acá, pero a la vez que estuvieras buscando trabajo de puerta en puerta con tu currículum. En el sitio web que te voy a poner en la pantalla, puedes encontrar trabajo basado en si es por contrato, si es por hora, si es part-time o full-time. También puedes buscar basado en el suburbio en el que vives, también basado en el área en la que te quieres envolver. El pago en Australia en general es muy bueno comparado con muchos países de Sudamérica y de habla hispana, pero obviamente las cosas en Australia también son mucho más caras. Así que te toca pensar en ambas cosas. La manera en que tú podrías postular, que para mi parecer es la más rápida, en la que quizás encuentres trabajo lo más rápido posible, es ir de puerta en puerta a todos los restaurantes que encuentres una vez que llegues a Australia. La idea sería que te pongas lo más formal posible para que el jefe se dé cuenta de tu esfuerzo. Así lo he hecho yo en el pasado, vestida toda de negro y muy profesional. Ahora, si te estás preguntando cómo me dan trabajo a mí con este pelo rosado, esa es una muy buena pregunta, porque en Australia, por ley, nadie te puede negar trabajo basado en apariencia física, a menos que sea un trabajo que por cultura no sea algo que sea aceptado, pero tú lo sabrías desde antes. Tampoco te van a pedir tu fotografía en tu currículum vitae, ni tampoco tu edad. No
es obligación ponerlo. Por las leyes de discriminación que hay en Australia, esto es muy bueno, porque no importa qué edad tengas, de qué país seas, qué idioma hables, ellos tienen la obligación de entrevistarte igual. De hecho, va a ser muy impresionante cuando llegues y veas abuelitos y gente mayor trabajando en cualquier lugar. Pues en los países de Sudamérica eso es un poco menos visto, debido a que las personas de mayor edad son discriminadas, aunque tengan las calificaciones. Una vez que llegues al café o al lugar en donde te parece trabajar, o en cualquier lugar al que estés aplicando puerta en puerta, te recomiendo preguntar de una por el manager. Una manera de decir esto sería: Hi, I was wondering if the manager was here today. Que significa: hola, me estaba preguntando si el manager está aquí hoy. Ellos te pueden decir que sí o que no. Si te dicen que no, te van a preguntar, tú puedes dejar tu currículum con nosotros o tu resume, que así es como se dice en Australia, o también te pueden decir: vuelve más tarde y mi jefa va a estar acá. Si vas con toda la pachorra y con toda la perso, obviamente puede ser que te den la pega. Si está el manager, le puedes decir: Hi, my name is... cualquiera que sea tu nombre. I was wondering if I could leave my resume with you. I'm trying to find a job. I just got to Australia and I really need a job. Si te va bien, quizás se forma una conversación y ahí le puedes contar un poco de tu historia, o lo proactiva o proactivo que eres, que quieres trabajar, y si incluso no te importa mucho, le puedes decir: la verdad es que no me importa cuánto me paguen. Porque a mí me pasó una vez eso, que necesitaba pega, y dije eso, y después el jefe me dijo, cuando le pedí un aumento de sueldo, me dijo: hey, pero tú me dijiste que no te importaba cuánto ganar. Así que sean bien inteligentes con eso y no cometan el mismo error que yo. Así que si tienen suerte, una vez que entregues tu resume, te van a llamar, o lo que yo te recomendaría sería de que tú mismo fueras de nuevo al lugar, porque una vez que vas de nuevo, ellos consideran que eres una persona que de verdad quiere trabajar. En general, los australianos en los trabajos son súper easy going, que significa relajados, pero ser relajados en Australia no tiene nada que ver con ser flojos. Tiene más que ver con, por ejemplo, cómo te van a tratar, si es que te van a tratar igual que a la persona que tiene más años en la compañía, y si es que vas a poder hablar con tu jefe de igual a igual. Así que lo más importante es darlo todo y ser lo más proactivo posible y hacer cosas sin que siquiera te pregunten. Espero que estos tips te hayan ayudado un poco. Si te gustó el video, darle like, comenta aquí abajo preguntas que tengas sobre este mismo tema o cualquier otro tema, pues vamos a hacer un nuevo segmento con Gabo sobre responder preguntas que tú tengas. No olvides suscribirte y compartir este video, y si quedaste con gusto a poco, ve el video que te voy a sugerir aquí mismo. Muchos saludos y te veo en el próximo capítulo de Gabo y Nati en Australia.